La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Porque el compromiso ético y la defensa de la legalidad nos concierne a todos, por encima de siglas y por encima de ideologías. Porque a nadie le tiene que caber la menor duda, la mínima duda de que aún con todas las dificultades, con todos los riesgos y los sinsabores que tenemos que afrontar, vamos a seguir liderando el camino de la regeneración. Ese camino de la regeneración democrática iniciado ya, porque la corrupción es incompatible con la democracia y el tiempo de los corruptos ha llegado a su fin en la Comunidad de Madrid. Esa corrupción terrible que afecta, desgraciadamente, a numerosos partidos e instituciones en una u otra medida y, por tanto, todos, absolutamente todos, debemos ser implacables contra ella. Sí, si imputan a la presidenta de la Comunidad de Madrid o incumplen el pacto anticorrupción, podríamos hablar de una moción de censura, pero de momento no han imputado a la presidenta ni hay un incumplimiento del acuerdo. Por tanto, Podemos tiene que acostumbrarse a trabajar, básicamente, incluso cuando está en la oposición, ¿no? Y yo creo que no vale en los despachos arreglar lo que uno no es capaz de ganar en las urnas, ¿no? Dicen nuestros adversarios que no vamos a tener números para la moción de censura, como si esto fuera de números. De Ciudadanos no esperamos nada, pero sí esperábamos cierta coherencia con su programa del Partido Socialista. Mire, nosotros no nos va a pillar sin candidato porque evidentemente vamos a tener candidato en cuestión de días. Espero que sea además candidata. Yo salgo a ganar en este proceso. Y mire, de lo que estoy convencida es que convoque cuando convoque, vamos a ganar en este país, porque España necesita del PSOE y nos está esperando. Y no voy a acceder a ningún chantaje de Rajoy. El que tiene que buscarse los apoyos para tener un presupuesto es él, y tendrá que hacer algo más de lo que lleva hecho desde que salió investido presidente, que creo que ha sido poco en el cómputo general de este país, más allá de esconderse de los casos de corrupción. Creo que tendrá que hacer bastantes más cosas antes que plantearse convocar elecciones, pero si lo hace, pues estaremos preparados para ganarlas. Muchas gracias, Íñigo, por estar aquí y disipar las dudas de los que siguen hablando de la división en Podemos. Muchas gracias por demostrar una vez más que remamos en el mismo barco. Tu inteligencia, lo que representas, tu capacidad para seducir a los que faltan, serán fundamentales para echar al Partido Popular de las instituciones en 2019. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más, a este espacio en el que tratamos de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este país cada día nos sorprende más. Pequeño, complejo, convulso. Bueno, lo hacemos a través de un repaso de las portadas de los periódicos, que es como nació este programa, porque nació como una suerte de revista de prensa compartida, interactiva con los oyentes. ¿Os acordáis? Hace ya 3 años, 4 años. Por cierto, quedan solamente 3 días, eso sí que lo sabemos a ciencia cierta. 3 días para la gran desvirtualización de los oyentes de La Cafetera. Dentro de 3 días, en El Retiro, en Madrid, junto al Palacio de Cristal, allí
vamos a desvirtualizar a la audiencia. Desde las 12 de la mañana hasta las 2 de la tarde. No faltéis a la cita. Hay gente que viene desde fuera de Madrid. Ya me están enviando fotos de los billetes comprados de avión, de tren. Hay gente que se han organizado en grupos para venir de forma compartida en coche. La gran desvirtualización cafetera. Va a venir Fridonia. Cantará una canción Fridonia. Además, están a punto de estrenar el nuevo disco. Y de hecho yo creo que ya ha salido. Ya se puede escuchar incluso. Y van a venir a cantar alguna canción. Pero va a haber otras sorpresas. Le hemos pedido a Leo Bassi que se venga, que nos ayude. Leo Bassi como papa de la Iglesia Patológica para que santifique el acto de los oyentes cafeteros que se van a concentrar el día 6 de mayo a las 12 de la mañana junto al Palacio de Cristal en el Retiro de Madrid. No sé si, bueno, para los que no conozcáis el sitio, aunque ya hemos tuiteado algunas fotografías, algunas imágenes, el sitio es una auténtica maravilla. Está dentro de las posibilidades que tiene el Parque del Retiro, que tampoco es que sea el bosque de Sherwood, pero está en la parte más profunda, más recóndita, y tiene un pequeño laguito delante con unos cisnes. Es un palacio enteramente hecho de cristal. Así que ahí os esperamos. Sábado 6 de mayo, desde las 12 de la mañana hasta las 2 de la tarde, para desvirtualizar a la audiencia de la cafetera, para podernos dar un gran abrazo, hacernos una fotografía, y no habrá mucho tiempo para más, pero por lo menos que podamos todos vernos las caras y darnos cariño. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy, sabéis, a menudo este programa siempre se emite en directo, desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana, pero a menudo cuando tengo que asistir a alguna tertulia que coincide justamente con esa hora, pues se graba un poquito antes, y eso hace que haya días que le haya pedido a Emilio y a María que puedan acompañarnos, pero es demasiado pronto y tampoco es cuestión de andar sacrificando a nadie, y hay otros días que estamos tú y yo a solas, como en los viejos tiempos, así, sentados uno frente al otro, con las portadas de los periódicos, con una taza de café en la mano. Me gusta mucho estar con Emilio y María, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que recuperamos un poquito las esencias. Además, creo que es verdad que hemos ganado muchísimo en el programa, y esto hay que agradecérselo a los mecenas, ¿no? Poder configurar un equipo, crecer poquito a poco, pero que se hayan incorporado a la vida del programa Emilio, María y Pilar. Sin duda lo enriquece. Es mucho mejor programa cuando están ellos que cuando estamos a solas. Pero, bueno, de alguna manera esto nos conecta también un poquito con los inicios, ¿no? Os habla un tío en pijama sentado frente a un micrófono. Bueno, para repasar qué es lo que da de sí la actualidad que nos trae, ahora veréis las portadas de los periódicos. En realidad llama la atención porque nos volvemos a encontrar con algunos de los asuntos mitológicos. Vemos una entrevista, por ejemplo, de Pedro Sánchez hoy en la portada del periódico El Mundo, y estamos a vueltas de nuevo con la posición de Podemos frente a Mariano Rajoy. Dice Pedro Sánchez en la portada del periódico El Mundo: algunos dieron a Rajoy la abstención gratis, y así estamos. El candidato a las primarias del PSOE no descarta presentar la moción de censura, pero dice que no va a ser ahora. Claro, en esto nos estamos encontrando con que, de nuevo, el Partido Socialista se enfrenta a sus propias contradicciones. Tiene que justificar cómo le dio soporte al gobierno de Mariano Rajoy, cómo con esa abstención permitió que gobernara Mariano Rajoy, pero a la vez trata de convencer a los ciudadanos y a sus propios militantes y a sus propios votantes de que fue culpa de Podemos, ¿no? Que es algo que nos lleva persiguiendo, y yo ayer volví a salir el tema de nuevo otra vez en televisión, ¿no? Porque estaba Antonio Miguel Carmona, que luego en lo personal es un tipo muy majo, pero se puso a defender de nuevo esta tesis que, claro, es una tesis que tiene una explicación, la del Partido Socialista, pero resulta bastante irónico que desde el Partido Socialista estén culpando a Podemos de no haber dejado gobernar a Pedro Sánchez, cuando fue el propio Partido Socialista el que expulsó a Pedro Sánchez de su propio partido, ¿no? Eso por no decir que el Partido Socialista, el mismo Partido Socialista que en campaña se pasó toda la campaña electoral diciendo que no pactaría con los populistas de Podemos, es el que ahora está acusando
a Podemos de no haber pactado con ellos, ¿no? Resulta bastante irónica toda esta situación, ya lo hemos comentado otras veces, además quedó bastante aclarado cuando diversos miembros del PSOE manifestaron públicamente que nunca habrían gobernado con ellos de la mano, ¿no? Pero además es que el Partido Socialista jamás invitó a Podemos a hacer un pacto con ellos, invitó a Podemos a hacer un pacto con ellos y con Ciudadanos. Es que cambia significativamente el relato. Bueno, pues como ahora Podemos se ha desmarcado ofreciendo una moción de censura y el Partido Socialista no se quiere subir porque en realidad está dando soporte al gobierno de Mariano Rajoy con esa abstención y veremos a ver con qué otros apoyos, como no quiere subirse, pues vuelve al relato inicial de la culpa fue vuestra de que esté gobernando Mariano Rajoy. Bueno, un día tras otro nos encontramos esto. Dicho lo cual, Podemos también ha decidido mostrarse profundamente irritar al Partido Socialista y ha convocado una manifestación que ahora veréis, de la que también informan los periódicos, ha convocado una gran movilización para que se celebre el día antes de las primarias socialistas. Y dice el periódico El Mundo, por si alguien dudaba de que uno de los objetivos de la moción de censura de Podemos era interferir en las primarias del PSOE, ayer Pablo Echenique anunció que van a convocar una gran concentración en la Puerta del Sol el 20 de mayo, la víspera de las primarias socialistas. Una manifestación en la que van a exigir al Partido Socialista que apoye su moción. Bueno, pues os podéis imaginar, ayer es verdad, hubo un acto del partido de Podemos, un acto organizado en una de las plazas más fetiches de la capital, dice hoy el diario.es, la plaza del Museo Reina Sofía. Allí siempre se han reunido los miembros de Podemos y nos encontramos ayer con que, en efecto, Pablo Iglesias escenificó en cierta forma su unidad con Íñigo Errejón. Muchas gracias, Íñigo, por estar aquí y disipar las dudas de los que siguen hablando de la división en Podemos. Muchas gracias por demostrar una vez más que remamos en el mismo barco. Tu inteligencia, lo que representas, tu capacidad para seducir a los que faltan, serán fundamentales para echar al Partido Popular de las instituciones en 2019. Dicen nuestros adversarios que no vamos a tener números para la moción de censura, como si esto fuera de números. De Ciudadanos no esperamos nada, pero sí esperábamos cierta coherencia con su programa del Partido Socialista. Así que seguimos a vueltas todavía con ese asunto, pero mientras tanto el Partido Socialista también se debate entre cómo manifestar esa posición dentro del espacio de la izquierda, cómo poder recuperar su lugar allí, y para eso se tiene que convertir en antagonista de Mariano Rajoy, el partido al que le está dando respaldo, ¿no? Al que ha dado respaldo. Y ayer escuchamos a Susana Díaz diciendo, estamos preparados para unas elecciones anticipadas, porque uno de los rumores que se extienden es si tendrá Mariano Rajoy la capacidad de mantener, con toda esta catarsis que se está viviendo en torno a la corrupción, si tendrá capacidad y fuerza suficiente para mantener el gobierno. Es verdad que hoy vemos en los periódicos, vemos por ejemplo en la portada de La Razón, que Mariano Rajoy descarta que la corrupción fuerce un adelanto de las elecciones, pero es un asunto que está sobre la mesa, que se está escuchando en los mentideros de los oscuros callejones de los mentideros de la Corte, porque es verdad que desde hoy ya puede disolver las Cortes, aunque dice el periódico La Razón que no está en sus planes, que solamente si no hay presupuestos o ante una ingobernabilidad extrema adelantaría las elecciones. Bueno, el caso es que precisamente preguntaron a Susana Díaz sobre este asunto, ¿qué haría el Partido Socialista y si está preparado el PSOE para enfrentarse a unas elecciones? Mire, nosotros no nos va a pillar sin candidato porque evidentemente vamos a tener candidato en cuestión de días. Espero que sea además candidata. Yo salgo a ganar en este proceso. Y mire,
de lo que estoy convencida es que convoque cuando convoque, vamos a ganar en este país, porque España necesita del PSOE y nos está esperando. Y no voy a acceder a ningún chantaje de Rajoy. El que tiene que buscarse los apoyos para tener un presupuesto es él, y tendrá que hacer algo más de lo que lleva hecho desde que salió investido presidente, que creo que ha sido poco en el cómputo general de este país, más allá de esconderse de los casos de corrupción. Creo que tendrá que hacer bastantes más cosas antes que plantearse convocar elecciones, pero si lo hace, pues estaremos preparados para ganarlas. Eso decía Susana Díaz cuando todavía no se habían despejado las dudas que recaen sobre el gobierno, sobre si conseguirá sacar adelante los presupuestos. Pero el gobierno vasco sí que ha dado indicios de que parece que el acuerdo está cerca. Parece que el PNV posiblemente apoye esos presupuestos, por lo menos si escuchamos las palabras de Josu Erkoreka, el portavoz del gobierno vasco, da la impresión, auguró 15 años de paz fiscal y da la impresión de que las aproximaciones están bien firmes en este momento. Vamos a ver cómo se desarrolla todo en las próximas horas. El acuerdo está muy avanzado en algunos aspectos muy importantes. Todavía la negociación no ha concluido, no estamos en condiciones de suscribir un acuerdo, por tanto, pero se han dado pasos importantes. Se ha avanzado notablemente en algunos aspectos que, como antes decía, son muy importantes. Y digo que son muy importantes porque pueden suponer 15 años de paz fiscal. Dice el periódico ABC que el PNV exige a Rajoy mayor autogobierno económico, que los nacionalistas ven obligada no suficiente la mejora del cupo y confían en arrancar hoy mayores concesiones que blinden sus competencias a cambio de apoyar las cuentas, dice el periódico ABC, pero es verdad que todo el mundo da por hecho que los presupuestos saldrán adelante. Muy difícil, mucho tendrían que torcerse las cosas para que Mariano Rajoy no consiga los apoyos necesarios, aunque en todo caso, como este país siempre nos sorprende, pues no se puede descartar nada en este momento. Mientras tanto, también a vueltas con el asunto de Gibraltar, como ya sabéis, está en debate qué posición va a ocupar Gibraltar tras el Brexit, pues ahora el periódico El País nos dice que España va a vetar que Gibraltar haga competencia desleal. Dice que el gobierno propone al Congreso acabar con el injustificado privilegio del Peñón cuando el Reino Unido abandone la Unión Europea, que ha trazado sus líneas rojas en la negociación del Brexit, que no van a admitir un acuerdo entre Bruselas y Londres que permita a Gibraltar mantener una competencia desleal con su entorno español, y así, dice, lo asegura el informe que el Ministerio de Exteriores ha enviado al Congreso de los Diputados. El Consejo Europeo ha dado a España un poder de veto sin precedentes sobre la colonia británica. El documento se plantea poner fin al injustificado privilegio de que goza el Peñón y acabar con este paraíso fiscal, dice el periódico El País en su portada, que hoy llamativamente recupera de nuevo a Venezuela para la portada. La oposición de Venezuela se rebela contra el golpe de Maduro. Enrique Capriles pide desconocer la locura de convocar un proceso constituyente contra el Parlamento. Venezuela, que siempre logra un enorme protagonismo cuando hay un periodo un poco convulso en nuestro país, pues entonces Venezuela En fin, y ahora estamos en el momento más tenso de nuestro país, con esa moción de censura anunciada, con un montón, numerosos casos de corrupción. Por cierto, ayer fue, sabéis, el Día de la Comunidad de Madrid. Eso hizo que se celebrasen numerosos actos. Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, participó en uno de estos actos públicos y allí dijo que el tiempo de los corruptos ha llegado a su fin. Porque el compromiso ético y la defensa de la legalidad nos concierne a todos, por encima de siglas y por encima de ideologías, porque a nadie le tiene que caber la menor duda, la mínima duda de que aún con todas las dificultades, con todos los riesgos y los sinsabores que tenemos que afrontar, vamos a seguir liderando el camino de la regeneración. Ese camino de la regeneración democrática iniciado ya, porque la corrupción es incompatible con la democracia y el tiempo de los corruptos ha llegado a su fin en la Comunidad de Madrid. Esa corrupción terrible que afecta, desgraciadamente, a numerosos partidos e instituciones en una u otra medida y, por tanto, todos
absolutamente todos debemos ser implacables contra ella. Es curioso el rol que ha adquirido Cristina Cifuentes, muy apoyado también por los medios de comunicación, que están tratando de presentarla como la gran cruzada dentro del Partido Popular contra la corrupción, pero con apoyos absolutamente descarados en algunas portadas. Lo que hemos visto este fin de semana en las portadas de los periódicos es verdaderamente chocante. Cristina Cifuentes lleva 25 años en la política madrileña. En esos 25 años en los que ha pasado no solamente todos estos casos de corrupción, lo cual no significa que ella haya estado o no implicada, pero que haya pasado los últimos 25 años, no es que sea una recién llegada, los últimos 25 años. Es más, si observamos su currículum detenidamente, ella estaba también dentro del canal de Isabel II como consejera portavoz, pero es que si observamos su currículum detenidamente nos la encontramos en todos los pitotes del Partido Popular, entre ellos el Tamayazo. E incluso Tamayo, en una de las hojas que tenía diseñadas, la podéis buscar en Infolibre, porque ayer alguien me decía, bueno, pero nunca hubo una vinculación directa de Cristina Cifuentes. Bueno, pues resulta que Tamayo hizo en una hoja, dibujó el esquema de los apoyos que estaba pergeñando para su traición con el Partido Socialista, y entre esos apoyos figuraba el nombre de Cristina Cifuentes, como interlocutora de una de las personas que estaba haciendo de enlace con el Partido Popular. Lo podéis buscar, el documento está publicado. Quiero decir que Cristina Cifuentes, no sé qué relación guardó con el Tamayazo, porque ha sido uno de los grandes secretos, de los tristes secretos nunca revelados de este golpe que supuso el Tamayazo. Pero, sinceramente, que se la presente como una recién llegada, como alguien que no tiene... En fin, hay algunos asuntos que son verdaderamente turbios que figuran en su expediente, ¿no? Bueno, más allá de eso, el caso es que se presenta, insisto, como una cruzada contra la corrupción y, sin embargo, se enfrenta a una oposición que está pidiendo también una moción de censura en Madrid. Sabéis que Podemos está planteándole al Partido Socialista de Ángel Gabilondo a ver si es posible lograr acuerdos para sacar adelante una moción de censura en la Comunidad de Madrid. Bien, pues eso ha hecho que se vea obligado también a pronunciarse Ciudadanos. Ayer le preguntaron a Albert Rivera sobre esto. ¿Apoyará una moción de censura en la Comunidad de Madrid? Sí, si imputan a la presidenta de la Comunidad de Madrid o no, incumplen el pacto anticorrupción, podríamos hablar de una moción de censura. Pero de momento no han imputado a la presidenta ni hay un incumplimiento del acuerdo. Por tanto, Podemos tiene que acostumbrarse a trabajar, básicamente, incluso cuando está en la oposición, ¿no? Y yo creo que no vale en los despachos arreglar lo que uno no es capaz de ganar en las urnas, ¿no? We can get a drink at the money tree, or come see me at the UBG. Either way, it's okay. You can get home on the subway. Bueno, sea como fuere, lo que es cierto es que Cristina Cifuentes ha conseguido una cierta notoriedad en las portadas de los periódicos. Dice El País: Cifuentes, el tiempo de los corruptos ha terminado. Y no es el único periódico que lleva este asunto, porque lo destacan también otros medios de comunicación, pero Ciudadanos no parece dispuesto a apoyar una moción de censura que pueda poner en riesgo el gobierno de Cristina Cifuentes, ¿no? Ese mismo titular también lo destaca el periódico El Mundo en su portada. Cristina Cifuentes lanzó ayer una encendida proclama contra la corrupción en el Día de la Comunidad de Madrid. Vamos a seguir liderando el camino para la regeneración democrática, sentenció. La Comunidad de Madrid y su relación con los medios de comunicación. Este es un asunto bien interesante porque no hace tanto tiempo que muchos de estos medios de comunicación dedicaban sus portadas a apoyar abiertamente a Esperanza Aguirre. No solamente le reían las gracias, sino que uno tras otro sistemáticamente mostraban abiertamente su apoyo, ¿no? Esto, claro, en cuanto a Esperanza Aguirre se ha visto salpicada por todos estos numerosísimos casos de corrupción que la rodean, los periódicos han empezado a mirar para otro lado y ahora se presentan como grandes críticos contra toda aquella etapa. Pero si echamos la vista atrás un poquito y consultamos la hemeroteca, nos llevaríamos unas cuantas sorpresas, ¿no? Y es un fenómeno que vemos ahora con Cristina Cifuentes, este apoyo de pronto tan significativo, ¿no? Esa relación que existe entre la Comunidad de Madrid, la presidencia de la Comunidad de Madrid y los medios de comunicación. Algún día hablaremos de eso porque tiene algunas explicaciones un tanto
impúdicas. Bueno, estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. El efecto Pigmalión, que sé que os gusta, que además tiene una base científica, ¿eh? No es solamente una cuña publicitaria, que es una cuña publicitaria que hemos rescatado de las fonotecas. Fue un anuncio de, no sé, una compañía de seguros o una cosa así, pero más allá de eso es una teoría real, científica, con base científica, y nos gusta mucho cómo suena y tiene un efecto muy positivo, y además, como hemos visto también que os gusta mucho a vosotros, pues me gusta publicarlo. Bueno, quiero que hablemos hoy de otro asunto que está fuera de la agenda setting, porque no está teniendo apenas repercusión, pero nos parece muy preocupantes. Resulta que el Consejo de Informativos de Televisión Española ha realizado una nueva recopilación de malas prácticas periodísticas detectadas en los principales programas informativos de televisión españolas, entre ellos los telediarios, los desayunos, La Mañana, Informe Semanal, durante el último trimestre de 2016. Tenéis en Blooper, en El Español, más datos sobre esto, tenéis el informe, un análisis sobre ese informe, pero nosotros queremos analizarlo de la mano de Xavier Fortes porque nos parece muy inquietante. Una democracia es solamente una democracia sana cuando tiene medios de comunicación críticos, capaces también de contestar a los gobiernos, y tiene que tener medios de comunicación públicos. Hay países donde eso es perfectamente visible, sucede por ejemplo en el Reino Unido con la BBC, así que no es que sea un anhelo mitológico imposible de alcanzar, no, se puede lograr. Hemos estado muy cerca de conseguirlo, pero tristemente estamos observando cada día cómo Televisión Española se va deteriorando día tras día. Nos encontramos unos servicios informativos, unos informativos cada vez más débiles, cada vez más entregados al gobierno, y esto nos parece verdaderamente preocupante, así que queremos analizarlo de la mano también de Xavier Fortes. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo eres la Resistencia, y no estás sola. Waiting for the right time. Estás escuchando La Cafetera. Xavier Fortes, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, nos ha impresionado mucho la cifra. Yo no sé si probablemente tenga muchos matices, pero 43 casos de censura en 3 meses, son 46 casos de manipulación, lo ha denunciado así el Consejo de Informativos de Televisión Española. Es una cifra verdaderamente preocupante, ¿no? Sí, porque es preocupante la situación de los servicios informativos de la Casa, de Televisión Española y de Radio Nacional. Estamos hablando del último periodo del 2016, y son casos de mayor o menor grado de manipulación y censura. Yo siempre digo que la censura es la manipulación en grado superlativo, porque no hay nada más manipulador que no dar la versión de alguien, y es a lo que hemos
asistido, o el doble rasero en los últimos tiempos, por ejemplo, sería muy largo de explicar, la gente puede acceder a la información que creo que circula por ahí, pero vamos, casos de manipulación, censura, doble rasero, por ejemplo, se da con amplia difusión el caso famoso del piso de Ramón Espinar, que nosotros consideramos que hay que darlo, pero cuando le afecta a un alto cargo de Cifuentes, que también hay que darlo, pues no se da, o se silencian o se semiocultan informaciones negativas en aspectos de sanidad, de educación. Por ejemplo, el caso famoso de Murcia, pues dimite el presidente en el informe semanal, no se da voz a la oposición. Por cierto, hablando de Murcia también, cuando el anterior presidente manda una carta al presidente del gobierno diciéndole que se da de baja en el partido porque no lucha lo suficiente contra la corrupción, esa carta no se da. En casos contrarios se hubiera dado, si afecta a otros partidos, lo mismo del caso Soria, que durante toda la semana del escándalo solo se dan testimonios del Partido Popular y solo se da el último día viernes cuando dimite la voz a la oposición, así, etcétera, 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 etcétera. Son bastantes casos los que hemos documentado, o ya simplemente cuando no es que se censure, pero se minimiza, pues por ejemplo, una reprobación a todo un exministro del Interior como Fernández Díaz, la primera vez que pasa en democracia en España, pues se da un breve de 20 segundos perdido en el minutado, ¿no? Así podemos seguir con varios casos, pero yo creo que resume un poco el estado y el malestar de la relación con esta situación. ¿Y por parte de quién se reciben las presiones? Hombre, yo creo que las presiones las recibirá la dirección de informativos, que yo creo que está en esta última etapa, yo imagino que ya es la última etapa, porque no podemos seguir así, tanto desde la presidencia de televisión, como de la dirección de televisión, como de la dirección de informativos. Yo creo que sobre todo están pendientes de si los minutados le gustan más o menos a Moncloa, en vez de si hacen un servicio público e informan de todo. Yo siempre digo, aunque sea una frase muy manida, que periodismo es contarlo todo del PP, del gobierno, pero también del PSOE, de Ciudadanos, de Podemos, de todo el mundo hay que contar todo. Y parece que aquí los minutados están haciendo más en función de si lo está escuchando o viendo la oficina de prensa de Moncloa, y yo creo que con eso hay que acabar. No, te lo pregunto porque cuesta imaginar cómo un equipo forjado en televisión española, de profesionales ahí, ¿de qué manera se consigue influir? Se han ido metiendo, entiendo, cargos intermedios, directivos nombrados por confianza o por las razones que sean, y esos son los que gestionan la información de los servicios informativos, ¿no? Sí. Vamos a ver, yo siempre, se puede ver de bastantes maneras. Una, por ejemplo, la dirección de informativos, ¿no? La dirección de informativos, cuando se va Fran Llorente, los 6 son profesionales, la cúpula de informativos son profesionales, formados y bregados en los valores de la televisión pública. Actualmente, la mitad, el 50% ya vienen de medios pues con un amplio currículum de manipulación, como puede ser Telemadrid, etcétera, ¿no? Luego se han dedicado a importar lo que se llama el modelo de Telemadrid a través de la importación de lo que nosotros llamamos como redacción paralela, que para entenderlo es vaciar de profesionales de larga trayectoria y reconocida independencia las áreas más sensibles de los telediarios, como pueden ser el área de información nacional y política, internacional, sobre todo economía, y dejar un hueco de forma artificial para, saltándose todas las normas de contratación, hacer contrataciones de tipo absolutamente unidireccional y discrecional para pues llenar esos huecos con gente que viene de fundamentalmente de Intereconomía, de La Razón, de Telemadrid, etcétera. Yo creo que evidentemente es lo que está pasando en 2 niveles. Uno, en la dirección, ocupada por desde la cúpula de la presidencia de Radio Televisión a la dirección de televisión, a la dirección de informativos, por ese modelo, llamemos de Telemadrid e Intereconomía, y luego con la famosa redacción paralela, apartando a los periodistas independientes. El Consejo de Informativos de Televisión Española ha realizado una recopilación de estas malas prácticas periodísticas. La verdad es que los ejemplos que se ponen son absolutamente demoledores, pero sin embargo, cuando preguntas, desde la derecha hay una cierta impresión de que lo que sucede es que ya no está controlada la televisión por la izquierda, y esto, cuando uno pone una tertulia, o sistemáticamente se recurre a este argumento. Sí, pues yo solo creo que hay que ver un repaso a las tertulias actuales de los programas de opinión, desde la mañana a la noche, para ver cómo se ha ido excluyendo con el paso del tiempo a ciertas voces críticas independientes, críticas con el gobierno, y favoreciendo sobre todo voces muy próximas al gobierno, al Ejecutivo. Y no es un secreto que desde hace 4 o 5 años ha habido, desde los fontaneros de Moncloa, por llamarlo así, sugerencias a ciertos tertulianos para saber qué línea tienen que seguir,
o algunos que eran apartados, de alguna forma sugerirles que podían volver si eran buenos, así entre comillas, ¿no? Y eso lo sabe todo el mundo y lo saben los periodistas que han sido apartados de los programas de opinión de televisión española, pues eso también es influir, ¿no? Yo creo que son bastantes las cosas que están sucediendo y yo creo que son inadmisibles. Vamos a ver, tenemos un presidente de televisión y de ahí viene todo, que aparte de las informaciones que se publicaron sobre él, si estaba cobrando o no fuera de sus cometidos profesionales por hablar bien de un partido, pues ha reconocido en Comisión de Control Parlamentaria que él es poco menos que un hooligan del Partido Popular. Eso en cualquier país de Europa Occidental hubiese significado por dignidad la dimisión, y la televisión viene de ser la jefa de prensa de hasta hace poco líder del Partido Popular en Cataluña. Incluso censuró en sus informativos territoriales y nacionales informaciones que comprometían a Alicia Sánchez Camacho. Pero es que después el director de opinión de La Razón es el actual director de informativos. Su segundo viene alguien que yo siempre la califico como la televisión en su momento más manipulada de Europa Occidental, que era Telemadrid. Entonces no es extraño, con ese envoltorio y la redacción paralela, que esté pasando lo que esté pasando y que la gente esté denunciando el actual estado de cosas, porque así no podemos seguir. Una televisión pública la pagan los ciudadanos con sus impuestos y tiene que servir para eso, si no, no sirve para nada. Una polémica que ha rodeado estos días a Televisión Española estaba relacionado con una periodista vinculada a Ignacio González, colocada allí para favorecer a Ignacio González. Decían, ¿de qué manera ha caído esto en la casa internamente? Pues es que, pero ya se sabía. Vamos a ver, nosotros más allá del nombre, que desconocemos quién es, ya solo falta que Televisión Española salgan los pinchazos de la Gürtel o de la operación. Si alguien no reacciona después de esto, pues que se la va a ver, ¿no? Pero va mucho más allá del nombre. Si a lo mejor no es la chica esta que se está comentando, que no voy a decir su nombre porque a lo mejor no es ella, o a lo mejor es otra. Lo importante es la práctica, o sea, que se están dedicando a introducir en función de valoraciones políticas subjetivas periodistas o opinadores en Televisión Española para que hablen bien del gobierno, pero si ha salido en las propias escuchas. Yo creo que lo que es importante es esa práctica, esa mala práctica profesional que nosotros también estamos denunciando y que va pareja, como decía, a la redacción paralela, y a eso hay que ponerle costo de alguna manera porque no podemos seguir así. O sea, la sensación en la redacción es que no podemos seguir así. O sea, que hemos llegado a unos niveles de manipulación tan grosera que esto tiene que cambiar. Así que los partidos, creo que ahora hay una iniciativa legislativa en el Parlamento para volver al anterior modelo, la ley de la televisión pública del 2016, mejorarla, pero no converger con Telemadrid ni con Intereconomía, y sí converger con la BBC, que era lo que estaba pasando antes. Uno de los ejemplos de mala praxis que colocabais en este documento es el del amarillismo. La sección internacional, que recoge breves del estilo de: Perú le clavan un cuchillo en la cabeza, México operan al hombre más gordo del mundo, un niño conduce a 100 kilómetros por hora. En fin, digamos que no solamente afecta a la manipulación directa, sino que también tiene que ver con la forma en la que se cuentan ciertas noticias, ¿no? Pero yo creo honestamente que eso es más una lucha por la supervivencia en la audiencia a base de malas prácticas, que puede ser amarillismo, pero que no tiene color con lo otro. Por ejemplo, a mí algo que me inflama es el doble rasero. El doble rasero es la prueba del algodón de la manipulación. Yo creo que esto ya no es algo solo de Televisión Española, yo creo que es algo en general del periodismo. Con la crisis que nos ha pillado el toro de una manera brutal, han ido cayendo muchos periodistas de muchos años que ejercían casi como antiguos editores para defender su lugar en la redacción, y las redacciones están sucumbiendo ante el poder económico y al poder político. Por lo tanto, hay que hacer frente desde la profesión y también desde Televisión Española. Y lo que decía del amarillismo es nada más que un dato de la lucha por la audiencia, pero me parecen mucho más graves otros ejemplos, por ejemplo, de doble rasero. Algunos que son casi infantiles. Por ejemplo, en el Financial Times, da una semana, hace 3 o 4 meses, información donde critica a Pedro Sánchez por obstinarse en no permitir la gobernabilidad de Rajoy con la abstención. Lo damos. El Financial Times. Al cabo de una semana, no había pasado ni una semana, el Financial Times saca otro editorial criticando a Rajoy por no ser suficientemente combativo contra la corrupción. Eso no lo damos. Yo me refiero a eso, que el periodismo, insisto, es darlo todo, lo que beneficia al gobierno y lo que critica y lo que afecta al gobierno, y lo que beneficia a la oposición y lo que afecta a la oposición. Hay que dar todo de todos, no solo los editoriales de Financial Times cuando interesan al gobierno y silenciarlos o censurarlos cuando les perjudican.
Pues Xavier Fortes, te agradezco muchísimo, Xavier, que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Gracias a vosotros. Un abrazo. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, pues así nos vamos a marchar. Me gusta mucho además terminar con esta música épica, creciente, epic de Acacia Records. Sabéis que las músicas que utilizamos en este programa además son Creative Commons. Luego en radiocable.com siempre ponemos la lista de las músicas utilizadas en cada noticia, en las noticias del programa. Si lo veis en la portada veréis que está la noticia del programa del día. Bueno, pues en cada noticia, dentro de la misma noticia, ponemos el nombre de los títulos de las músicas que hemos empleado. Pero digo, insisto, nos vamos a marchar recordándoos esa gran cita de La Cafetera. ¿Por qué es importante? Porque es la primera vez que nos vamos a reunir, que nos vamos a poner cara los miembros de La Cafetera con la audiencia, con los oyentes, y para eso hemos quedado en el Parque del Retiro. Es un lugar además muy simbólico, muy interesante, porque todo el fenómeno íbamos a hacer una quedada, lo sabéis, circunscrita a un teatro, pero eso tenía plazas limitadas. Hubo gente que dijo, es que si yo me tengo que viajar desde el otro lado del país porque quiero ver a la gente de La Cafetera, pero claro, ante la eventualidad de poderme quedar sin entrada, sí que dijimos, pues mira, no, vamos a hacerlo en el Parque del Retiro, arriesgándonos a ver qué tal día hace. Esperemos que lo que estamos viendo es que las previsiones meteorológicas son que da un poco nubladillo, así que esperemos que el día acompañe, y en todo caso es una oportunidad excelente para darnos un gran abrazo y juntarnos con la audiencia. Así que nos vemos el sábado 6 de mayo de 12 de la mañana a 2 de la tarde en el Parque del Retiro, en las inmediaciones del Palacio de Cristal. Es un sitio muy bonito, si no lo conocéis, para los que seáis de fuera de Madrid, y espero allí que nos veamos podamos compartir unos minutos con la audiencia, por lo menos que os paséis, aunque solamente sea echar un vistazo. Va a haber además gente que me dice, oye, tendrás que ayudarnos porque yo voy solo desde el otro lado del país y voy a estar allí solo. Bueno, no os preocupéis, intentaremos agrupar a las personas que veamos que están solos. Tampoco nos pidáis mucho porque creo ya iban 200 personas inscritas y hay un montón de gente que nos está diciendo que va a venir y que no se ha inscrito porque no tiene Twitter o porque no se ha apuntado todavía. Pero por lo menos para tener una idea de cuánta gente vendrá, pues hemos intentado hacer ese pequeño registro. En fin, en todo caso, que no faltéis a la cita. Nos vemos el 6 de mayo. Y mañana volvemos ya con María, con Emilio, en fin, con las secciones habituales. Estás escuchando La Cafetera. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Antes de su histórica visita a Cuba, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, participó en un popular programa humorístico de la televisión cubana. This is President Obama. Usted es presidente Obama. Sí. Ay, estoy hablando con Obama. Pero Obama, the real Obama. Yes, the real Obama. Who's this? Yo soy Pánfilo de Cuba. My name is Pánfilo. The real Pánfilo, from the TV show. Sí, yes, del programa de televisión. Ay, me conoce. No me digas. ¿Qué bola? Y no solo eso. Obama se prestó incluso a participar físicamente durante su viaje a Cuba en un segundo sketch, en el que se aludió irónicamente al bloqueo Estoy bloqueado. y utilizó frases populares cubanas como "no es fácil, pero tampoco difícil". Cuando quiera jugamos dominó. You can play domino anytime. No es fácil. No es fácil, pero tampoco es difícil, Well, thank you so much for letting me sit down and visit, but now I have to go.
2 semanas antes de que el presidente Barack Obama emprendiera su histórico viaje a La Habana, el popular cómico Pánfilo había recibido una llamada telefónica de la Embajada de Estados Unidos. La pregunta que le hicieron fue: ¿le gustaría colaborar en un sketch protagonizado por Pánfilo y Obama? No es fácil. Una brillante jugada de sofisticado y diplomático marketing político. Con ese breve sketch, Obama consiguió colarse en todos los hogares de Cuba, ganarse la simpatía de los cubanos y frenar la retórica que preparaban los críticos contra su visita. Estoy bloqueado. Bueno, es muy fácil jugar, es muy fácil. Pero bueno, cuéntame. El mundo, la política, la comunicación e incluso la diplomacia están cambiando a gran velocidad. ¿No quieres estar informado? Estás escuchando La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Now I can see the sky, now I can see a ray of light. After all the rain, after all the tears we cried, against the water, against the mud we have to fight. We're always ready, all for one when someone dies. Across the streets, across the city, the dirty river runs wide. Across the streets, across the city, the dirty river runs wide. People working hard, people work to save a life. Solidarity and the thoughts of everyone. From north to south, now the nation is with us. We're always ready, all for one when someone dies. Across the streets, across the city, the dirty river runs wide. Across the streets, across the city, the dirty river runs wide. Indignation, it's time for the jumps or falls. No explanations, no explanations for the losses. It was the nature of, it was a bad human behavior. We're always ready, all for one when someone dies. The sun is back, for a minute warm our hand. All the lost souls, they will rest in peace. Holded by the love of their family and friends.
they are not ready, but you can count on us. Across the streets, across the city, the dirty river runs wide. Across the streets, across the city, the dirty river runs wide.